Hola, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a este programa en el que en esta ocasión vamos a hablar de educación, porque hace unos poquitos días que comenzaba el curso escolar y hemos visto cómo en algunas comunidades se han producido problemas por esas movilizaciones de profesores que se quejan de recortes en educación. Nosotros hoy no vamos a hablar de profesores, vamos a hablar de una parte también fundamental en la educación de los niños, como son los padres, y por eso vamos a poder hablar con el presidente de CODAPA, que es la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos, con Francisco Mora Sánchez. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hacía referencia a esas movilizaciones que ha habido en otras comunidades. Parece que en Andalucía el inicio del curso escolar ha sido un poco más tranquilo. ¿Cómo ha ido este inicio? La verdad que llevamos unos cursos escolares que el inicio es tranquilo. Yo creo que cada vez se hace mejor, cada vez se comienza mejor el curso. Cada vez cada sector dentro del sistema educativo sabe qué es lo que tiene que hacer, tanto en horario de entrada de los centros como los recursos puestos por la consejería del profesorado, etcétera. Y yo creo que a grandes rasgos, después de cantidad, cerca de 4.000 centros que tiene Andalucía, siempre hay alguno que puede fallar, pero en líneas generales ha sido un buen comienzo de curso. Y si vemos, por ejemplo, las noticias que nos llegan de otras comunidades, sobre todo de Madrid, esas movilizaciones, ¿qué le parece la situación que se está viviendo en esas comunidades? ¿Piensa que los profesores tienen su parte de razón? ¿Qué es lo que opina? Yo creo que tienen su parte de razón, evidentemente, porque la forma de dar la noticia parece ser que el docente o el profesor no trabaja lo suficiente dentro del centro escolar. Y la verdad es que la mayoría de los profesores hacen bien y hacen muy bien su trabajo. Yo creo que en el fondo de esta cuestión hay un recorte duro hacia la educación, que es el único sitio que pienso que no se debería de recortar. Y si no creo recordar mal las cifras, estaban hablando de 1.500 o 1.600 profesores menos. Ese es el fondo de la cuestión, no de que un profesor trabaje más o trabaje menos. Si ese fuese, sería una cuestión meramente de opinión, es decir, pero el fondo de la cuestión es que no van a recortar dentro de la escuela pública, ¿no? Escuchábamos a varios representantes del Partido Popular, incluso al propio presidente del PP, Mariano Rajoy, que hablaba de que había un cierto matiz político en esas protestas, porque en comunidades, y ponía como ejemplo la nuestra, Andalucía, por ejemplo, esas 20 horas lectivas ya se daban en algunas zonas por parte de algunos profesores. ¿Es esto cierto? Sí, bueno, claro que es cierto, es decir, porque las horas lectivas que tienen los profesores, que recordad que son de 18 a 21 de acción directa al alumnado, en Andalucía se están dando, pero hay una diferencia que, como decía yo antes, ¿no? La diferencia es que el recorte que estas personas o estas comunidades autónomas están haciendo van a no incrementos de profesorado a los centros. Sí. Aquí, dándose esas horas, ese incremento de profesorado lo tenemos, es decir, tenemos esos profesores de apoyo que ellos se quieren ahorrar, esos interinos que están utilizándose para refuerzos, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia, si es que no es que dé más horas a un profesor o que dé menos, sino que si le dan más horas vamos, la de Madrid, que es donde ha saltado la noticia, si dan más horas es para que no haya otros profesores que puedan, digamos, acometer trabajos de desdobles en grupos grandes, de apoyo, de refuerzo escolar, por lo cual la calidad de la enseñanza disminuye. Es decir, que la ratio es una cosa importante para que haya más calidad de enseñanza. En Andalucía, por suerte, aún no hemos llegado y esperemos no llegar. Hablando precisamente de esa ratio, ¿cómo está la cosa en Andalucía? ¿Cuál es el número medio de alumnos en las clases y cuál debería ser el número idóneo? Bueno, yo creo que ahora mismo la ley marca 25 alumnos en primaria y 35 en secundaria, se está cumpliendo, algunas excepciones. La media creo recordar que está en 17 en primaria, la media de ratio, porque claro, hay muchos pueblos pequeños donde las ratios bajan mucho, ¿no? Y en secundaria también están en 20 y algo. Yo creo que estamos bien en cuestión de ratio. Yo, sinceramente, me quedaría como estoy, es decir, en el alumnado, en la ratio. Y lo que sí pondría en los centros es más recursos en el profesorado para esos desdobles o esos apoyos que sean mucho más individualizados. No solamente ya en que haya menos niños por clase, sino que se individualice más la educación para el niño que se queda un poco atrás en cualquier momento, exista ese recurso. Es decir, yo creo que la ratio se podía mantener y los recursos serían para cosas muy específicas. Otro problema del que solemos hablar al principio de curso, las llamadas aulas prefabricadas. ¿Cómo está la cosa este año? Bien, yo creo que cada vez se escucha menos ya es el tema de la aula específica, perdón, de aulas prefabricadas, pues porque se han ido conociendo, ¿no? Yo recuerdo que al principio, cuando se empezó el tema de la
de la reparación de los centros, arreglo de los centros antiguos, etcétera, sí hubo un boom de muchos tipos de este aulas que quizás no estaban convenientemente adaptadas a las necesidades del alumnado. Eso ha ido mejorando con el tiempo. Hoy en día esas aulas prefabricadas son aulas casi, yo diría que mejor que algunas aulas que tenemos en los centros. Tienen su aire acondicionado, su calefacción, son más amplias, tienen espacios para hacer grupos, y en muchos centros educativos las piden para que se le mantenga, es decir, que después de arreglar el centro pedir eso significa que están en buen estado. Lo que pasa es que es cierto que se le ha dado un poco de mala prensa, porque como todo, cuando las cosas se politizan y se intenta decir que algo se está haciendo mal, pues se busca algún tipo de imagen negativa. Pero esa aula, ya les digo, esa aula ahora mismo hay menos de lo que quisiéramos, bueno, más de lo que quisiéramos, pero sí es verdad que se están utilizando correctamente. También me gustaría hablar de un problema que preocupa mucho a la sociedad, como es el absentismo escolar. ¿Cree que desde la Administración se está trabajando con los programas suficientemente eficaces para disminuir este problema que todavía existe actualmente? Yo creo que sí, yo creo que de hace unos 5 o 6 años hacia acá se está trabajando conjuntamente a nivel de Administración, me refiero a consejería, a nivel también ayuntamiento, y ha bajado prácticamente, que recordás, al 1% el absentismo escolar. Es un buen dato. Evidentemente lo ideal sería que todos los niños y niñas andaluces acudiesen a nuestros centros educativos, pero claro, son muchos millones de alumnos y siempre hay alguna excepción. Creo que se está trabajando bien, hay que poner mucho esfuerzo en que todos nuestros hijos e hijas acudan a los centros escolares, pues porque si no somos capaces de educar a nuestros hijos, van a estar en una espiral que jamás van a salir de ellos, y los hijos de estos chavales pues serán dentro de esa misma espiral. Yo creo que hay que hacer un sobreesfuerzo para tener un absentismo cero andaluz. Y otro problema que desgraciadamente está bastante más extendido es el del fracaso escolar. ¿Cree que los datos actuales son preocupantes? Preocupantes son, evidentemente. Yo siempre digo que cuando haya un chico o una niña que fracase, ya es preocupante. Es decir, es un fracaso no del chico, sino de todos, es decir, de la familia, de los profesores, de la administración. Es un fracaso de todos. Tenemos que tener todos los recursos para que cada uno de nuestros niños titulen, y pues claro, es que le estamos creando un futuro. Si no somos capaces de que nuestros hijos estudien y saquen su título, estamos fracasando la sociedad andaluza. Bueno, existe además una creencia que está extendida, yo no sé si usted, que tiene contacto directo con este sector, la educación es más relajada ahora que hace unos años, los niños salen peor formados de los colegios. Yo no soy partidario de esa idea, es decir, quizás lo que ha cambiado ha sido la fórmula o la forma de dar la asignatura. Es decir, yo no creo que hace 10 años, por decirlo, o 5, no hace falta irse muy lejos, nuestros hijos tuviesen centros bilingües, que sí, que desde los 3 años empezasen a hablar inglés y saliesen con un inglés dominado, controlasen perfectamente las nuevas tecnologías, tuviesen un segundo idioma, como puede ser alemán o francés, en un bachillerato. Yo creo que nuestros hijos, lo que pasa es que tienen una educación distinta, que no es la educación que se daba antiguamente memorística, y entonces quizás esa es nuestra percepción. Nuestros universitarios siguen siendo casi de los mejores de Europa. Es decir, ¿por qué? Pues porque han tenido una preparación. Hasta hace poco nosotros pensábamos que lo mejor, o así se entendía la educación en Andalucía, bueno, y en España, era una educación memorística, ¿no?, o conceptual, y ahora pues se está hablando de las competencias y capacidades de los niños. Se educa para que el niño o niña tenga la capacidad de aprender cuando lo necesite, y yo creo que esa es la línea que ahora mismo está siguiendo Europa. Es más, cuando hablamos de fracaso escolar y del nivel educativo, que muchas veces el informe PISA nos indica, tenemos ese tope, ese fracaso, pues porque nos evalúan en capacidades y en competencias, y España siempre ha educado en conocimiento. Esa diferencia es lo que hace que estemos por debajo del nivel europeo. Si a nuestros hijos e hijas se le evaluase en conocimiento, no serían esos los porcentajes del informe PISA. Quizás sí se observa un cierto problema de motivación en el alumnado. Yo no sé eso de quién es responsabilidad, supongo que un poco de todo, ¿no? De profesores, de padres y de la sociedad en general, ¿no?
Evidentemente, digamos que los más implicados, los que más tienen que hacer por la educación de nuestros hijos somos la familia, eso está claro, es decir que... Sí, es lo más cercano. Es lo más cercano, pero no tenemos que olvidar que un tercio del día están dentro de nuestros centros educativos, por lo cual los docentes tienen también mucho que decir en la educación de nuestros hijos. Yo creo que esto es una educación responsable de los dos, corresponsable, que tenemos que poner en práctica, es decir, no puede haber una educación por un lado del profesorado o por otro lado de la familia. Tenemos que sentarnos, tenemos que utilizar las tutorías para algo más que no sea solamente el si mi hijo ha aprobado o no ha aprobado, sino para conocer al niño, ayudarlo, y hacer de nuestros hijos eso, unos chavales de futuro potentes, pero no podemos ir haciendo la guerra cada uno por nuestra cuenta. De hecho, muchas veces los profesores se quejan de que no se sienten luego respaldados con la enseñanza que dan en las aulas, luego en casa. ¿Eso es cierto? Bueno, siempre cuando algo va mal, siempre hay que echarle la culpa al contrario, ¿no? Yo siempre... Ahora usted se habla con la familia y la culpa la tiene el docente. Vuelvo a lo que decía al principio, es decir, cuando un chaval no funciona, falla algo, y fallamos todos. O sea, el chaval tiene que ir a clase contento, porque el que le enseña tiene que tener la capacidad de que el niño no se aburra en clase. Y cuando vuelve a casa, tiene que volver contento, porque desde la casa se le va a ayudar para que el niño trabaje. Es un conjunto, es decir, no es que las familias tengamos la culpa ni el profesor ni el alumno, es que tenemos que pensar que nuestros hijos son niños del siglo XXI, todavía se está dando educación del siglo XIX, todavía se enseña a sumar y a restar como nos enseñaban a nosotros los profesores, y yo creo que eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque nuestros hijos tienen unos conocimientos, les llega información a raudales por todos lados y quizás se aburren en clase, quizás resulta que haya que cambiar un poco esa dinámica, ¿no? Hablando de la figura del profesor, parece que también en los últimos tiempos parece que se respeta menos en las aulas. ¿Usted percibe esa percepción por parte del alumno e incluso por algunos padres? Bueno, hace poco, creo que el curso pasado, salió el informe del Observatorio por la Convivencia, que es un observatorio que toma datos y hace ítem de todas las actuaciones que hacen nuestros alumnos dentro de las clases. Todas las faltas se van picando en un programa, que es un programa Seneca, que es donde se actúa. Y quiero recordar que era el 1,8 o el 1,9% de nuestro alumnado quien tenía una actuación de falta de convivencia en los centros. Yo creo que eso no es para que se diga que hay falta de respeto. Es más, hace cuestión de principio de curso también, con toda la presentación que hemos hecho del nuevo curso, desde la CODAPA, pedimos a la consejería, a través de su órgano, que es la Agencia de Evaluación Educativa, que hiciera una encuesta sobre la satisfacción de la familia en el sistema educativo andaluz. Y sorprendentemente, lo que más valora la familia del sistema educativo andaluz es el profesorado. Sí, además con una nota de notable alto. Yo creo que eso quita que las familias no respetan o que los alumnos no piensan bien del profesorado, ¿no? Eso desde luego un dato positivo, sí. Porque todos tienen que estar juntos para luchar por lo mismo. Pero usted, como representante de los padres en Andalucía, cuando surgen esas noticias, que es verdad que son puntuales, pero de vez en cuando surgen de agresiones de padres al profesorado, ¿qué es lo que piensa cuando conoce esa noticia? Pues la verdad que me da pena. No me da pena pues porque es una falta de respeto no solamente al profesorado, sino también al alumno, ¿no? Es decir, que un padre... Se da mal ejemplo, claro. Claro, llegue a insultar o llegue a las manos con otra persona, ya sea profesor o sea otra persona completamente distinta, considero que es una falta de educación. Yo creo que el respeto se lo tienen que inculcar a la familia, al alumno, ya no solamente por ser profesorado, es decir, muchas veces nos centramos en que tiene que ser solamente al docente, ¿no? Y se la impuesto una capa de autoridad porque solamente docente. Pero el padre que no respeta al docente, no respeta al vecino de al lado, no respeta a nadie. Es decir, que eso es una forma de ser que evidentemente es reprobable, pero que no es cuestión de porque sea docente o no lo sea, sino porque esa forma de ser es de esa persona, ¿no? Acabamos de empezar el curso escolar. Septiembre se ha convertido en un mes muy complicado para las familias por la cantidad de gastos que tiene que hacer frente con el inicio del curso. Vemos, por ejemplo, esas listas kilométricas de material escolar. ¿Cómo afrontan los padres ese tipo de situación ahora que estamos en esta crisis? Pues la verdad que la afrontan mal. Lo primero que habría que decir es que los padres no tienen obligación, de comprar ningún tipo de material complementario en los centros.
no es obligatorio, importante, ¿no? Eso es No sé si lo sabe importantísimo. todo el mundo. Es decir, yo creo que las familias tienen que saber que la enseñanza es gratuita y nuestros hijos tienen que ir a los centros a estudiar y a trabajar y a esforzarse. Y no podemos estar pensando que llevamos a nuestros hijos para que nos den un listado los centros en los que nos indican el tipo de los cuadernillos que tenemos que comprar, el tipo de cuaderno, el tipo de no sé qué, el tipo de no sé cuánto, que al final supone una cuenta de 80 o 90 euros, como está ocurriendo en muchos centros, y eso, pues claro, evidentemente perjudica, en los tiempos que estamos de crisis, perjudica a la familia. Hay familias que tienen 2 o 3 niños en el mismo centro, sí. Y entonces, pues imagínate, 70, 80 euros por niño y eso. Y hay que decir, y eso yo creo que debe de quedar claro, que padres que le hayan exigido, aunque de forma voluntaria, como muchas veces ocurre en el centro, esto es opcional, no. Es decir, todo lo que sea material curricular complementario a los libros de texto, no lo debe de pagar el padre. Si el centro estima oportuno que tiene que mandarse, porque puede estimarse oportuno dentro de su libertad, lo tiene que asumir el centro. Es decir, que todos esos cuadernillos que se nos mandan a la familia, yo animaría a los padres, de hecho desde CODAPA se ha puesto un documento a servicio de todas las familias andaluzas que han comprado esos cuadernillos, para que junto con el ticket de compra de esos cuadernillos y por registro de entrada del centro, le exijan al centro la devolución íntegra de ese dinero de los cuadernillos, y que le devuelva evidentemente el papel con registro de entrada para hacer un seguimiento de cada uno de esos papeles, ¿no? Y dejando a un lado un poco los cuadernillos, con respecto a la gratuidad de los libros de texto, ¿funciona bien? Sí, la verdad que funciona bien, es decir, que estamos contentos, es decir, hoy en día eso era un paso y era una demanda que durante 30 años ha tenido la CODAPA. La CODAPA durante 30 años ha luchado por una gratuidad de libros de texto, se consiguió, y claro, cuando hemos conseguido una gratuidad de libros de texto nos han colocado el tema de los cuadernillos, y es que es prácticamente el material complementario que compran nuestros hijos, es prácticamente el mismo dinero que lo que vale el coste de los libros en el cheque libro. Me parece penoso que se esté haciendo un esfuerzo por parte de todos los andaluces y andaluzas en que la enseñanza sea gratuita, y que haya personas en los centros educativos que eso, desobedeciendo una orden que dice claramente y específicamente que no se puede mandar, se le mande a nuestros hijos, ¿no? Bueno, pues precisamente para reivindicar y denunciar ese tipo de situaciones está CODAPA. A mí me gustaría que nos hablase un poquito más en qué consiste, cuáles son sus funciones aparte de esta que nos está mencionando. CODAPA tiene muchas funciones, entre la más importante evidentemente es formar e informar a todas las APAs y familias que pertenecen a esas APAs andaluzas, ¿no? Tenemos alrededor de 2.500 APAs asociadas a través de sus federaciones en las 8 provincias andaluzas. Y nuestro mayor, digamos, reto es que los padres y las madres estén informados. ¿Y formados? ¿Por qué? Pues porque detalles como esto que hemos visto antes de los cuadernillos, pues no ocurrirían si las familias supiesen cuáles son sus derechos. Claro. Para evitar eso, también al principio de curso se ha editado una guía, que son derechos y deberes de la familia, donde vienen reflejados cuáles son nuestros derechos y deberes, que da incluido el tema de los cuadernillos, el tema de tutoría, qué derechos y qué deberes tienen las familias en los centros, para evitar muchas veces ese roce entre docentes y familias, que por un lado no se sabe, la familia puede llegar y decir, mire usted, quiero una tutoría, ¿qué día le viene? Pues lo quiero tal, y el docente dice, no, mire usted, no puede ser. Sí, media un poco, ¿no? Claro, si tú tienes ya la certeza de que la ley o esa orden te dice que la tutoría tiene que hacer por la tarde, pues no tienes por qué discutir, usted, las tutorías son por la tarde, lo dice la orden, y Santas Pascuas, ¿no? O sea que esa es la función que tiene CODAPA, y por supuesto ya una función mucho más, digamos, de trabajo práctico, que es aportar a las órdenes y borradores el pensamiento de los padres que opinan sobre ese trabajo. Cuando, por ejemplo, se hizo la ley de convivencia, la orden de convivencia, para que estuviesen en el ROC, pues los padres aportamos figuras de delegados de padres que estuviesen en los centros, qué consisten, cuáles son sus funciones, ese tipo de cosas que son de participación dentro de los centros, pues ahí está CODAPA a través del Consejo Escolar Andaluz para que eso se lleve a cabo, ¿no? En general, los padres se implican activamente en las asociaciones de padres y de madres en cada centro. Yo creo que sí, Muchas veces tenemos la sensación de que los padres
están un poco, digamos, desatienden los centros educativos. Pero la prueba está en que tenemos, lo que te he dicho, 2000 y pico APAs federadas, además con su registro al orden del día y todo, es decir, eso significa que ese APA está funcionando, y luego hay cosas que pueden medir, exactamente cómo participan los padres en esos centros. El curso pasado tuvimos la elección al Consejo Escolar, a los consejos escolares de andaluces, y no solamente se presentaron padres para cubrir plazas dentro de esos consejeros escolares, sino que sobraron, es decir, hubo padres de reserva. Eso significa que los padres están implicados, porque la mejor manera de implicarse en un centro educativo, no cabe duda, ya sea a través del AMPA, es el consejo escolar, porque es el órgano de gobierno del centro. Y el año pasado sobraron padres, o sea, hubo padres de reserva, yo creo que eso es una buena señal. Además lo está usted diciendo, quizás es necesario decir que esa parte de esas asociaciones de padres de madres tienen poder y pueden decidir en el centro, es importante que estén representados, ¿no? Claro, es decir, muchas veces lo que ocurre en los centros, problemas, rencillas o cosas que pueden ocurrir en los centros, se solucionan fácilmente, es decir, es cuestión de exponerlo de los consejos escolares, que los padres estén bien formados, evidentemente, eso es una obligación que tenemos los padres que participamos en los centros educativos, pues cuestión de debatir, es decir, allí se vota, eso es un órgano de gobierno, se vota, se decide y lo que decide el consejo escolar es lo que se hace en el centro. Si los padres nos quejamos de que muchas veces el centro va separado a los padres, lo que tenemos que hacer es que ponernos las pilas y trabajar dentro de ese consejo escolar para que las cosas se hagan como los padres decimos, o por lo menos como la mayoría de la comunidad educativa de ese centro decide, ¿no? Y Francisco, como estamos terminando ya, como presidente de CODAPA, ¿cuáles son los retos más inmediatos que se le plantean? Hombre, yo creo que ahora mismo, en las épocas que estamos, yo creo que pedir y trabajar para que la educación andaluza siga avanzando en la línea en la que está avanzando. Se van haciendo cosas poquito a poco, pero vamos mejorando. Hemos mejorado 7 puntos en el fracaso escolar, ¿no? Prácticamente, y eso es pues porque CODAPA, a través de sus federaciones y su APA, están trabajando en eso. Yo creo que nos queda mucho por andar, pero siempre, sea quien sea el partido que gobierne, porque aquí lo importante es trabajar, trabajar en pos de la educación de calidad de nuestros hijos, y sin dar un paso atrás, es decir, CODAPA va a estar siempre pendiente y trabajando para que esa educación de calidad que tenemos en Andalucía no vuelva hacia atrás. Es decir, hemos estado 30 años trabajando para que tengamos la capacidad de los consejos escolares, consejos andaluces, gratuidad de libros de texto, recursos, planes de apoyo a la familia en los centros educativos, plan a la diversidad, igualdad, equidad. Eso es lo que las familias queremos en nuestros centros, y ahí va a estar CODAPA, vamos, pero a piñón. Que no haya retroceso. Que no haya retroceso, es decir, Andalucía, como has dicho antes, tenemos un fracaso escolar, pero donde estamos a la cabeza de todo es en la integridad y la equidad de nuestros centros educativos, que es muy importante, y eso se ha hecho porque hemos tenido claro desde la familia los centros educativos que queremos en Andalucía, que son unos centros donde tengan cabida todos los niños y niñas andaluces. No podemos tener centros de calidad y centros donde otros niños sean de menor calidad, como en otras comunidades autónomas se están hablando, ¿no? Pues Francisco Mora Sánchez, presidente de CODAPA, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. A ti. Pues de esta manera finalizamos nuestra entrevista. Mañana volvemos con los servicios informativos. Muy buenas noches.